Lo echaron como si fuera un nadie, lo humillaron sin saber que estaban rechazando al hombre que había levantado ese imperio con sus propias manos. Don Juan, enfrentando sus últimos días, decidió ocultar su identidad y observar el verdadero rostro de sus empleados. Lo que encontró fue desgarrador, pero también revelador. Una historia real donde la traición se mezcla con la esperanza y una decisión final cambia el destino de todos. Quédate hasta el final. Esta historia podría conmoverte más de lo que imaginas. Entre la elegancia de un restaurante de 5 estrellas, irrumpió una figura que rompía con todo ese equilibrio. Un anciano de abrigo desgastado, barba descuidada y zapatos polvorientos. Su andar era lento, pero su presencia encendió una alarma invisible. Los comensales se giraron en sus sillas de terciopelo como si una corriente helada hubiese cruzado el salón. Murmullos incómodos flotaron por el aire. Cargados de prejuicio y repulsión, un camarero se apresuró hacia el interior y en segundos apareció el gerente con paso enérgico y gesto de molestia apenas contenido. Se plantó frente al visitante con la seguridad arrogante de quien cree defender el orden. «¿Qué hace aquí?», dijo con voz filosa, sin siquiera intentar disimular su desprecio. «Esto no es un comedor público. Lárguese antes de que llame a seguridad». El anciano lo miró sin bajar la cabeza. Su voz era ronca pero serena, quebrada más por el cansancio del alma que por debilidad física. «Solo quiero un poco de comida. Llevo días sin probar bocado caliente». La petición simple pareció una ofensa. El gerente se giró, soltó una risa breve y gritó hacia el fondo: «¿Este vagabundo cree que puede comer aquí gratis?». Una risa nerviosa se esparció por las mesas. Las miradas se tornaron aún más duras. Fue entonces cuando salió el chef, secándose las manos con una toalla, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Tienes hambre? Perfecto. Acabo de tirar las sobras de ayer en el contenedor. Si te das prisa, puede que aún estén calientes». No hubo compasión, ni una sola mirada de humanidad. El guardia de seguridad apareció sin decir palabra, tomó al anciano del brazo y lo arrastró hacia la salida, mientras el murmullo del salón se convertía en un eco de indiferencia. En la calle, bajo la fría luz de los faroles, el anciano se quedó unos segundos mirando la puerta cerrada. Sus ojos no mostraban rabia ni sorpresa, solo una tristeza profunda y silenciosa, porque ese hombre no era cualquier mendigo, era don Juan Dugan, el fundador de ese imperio gastronómico. Tan solo una semana atrás, recibió la noticia de que padecía un sarcoma cardíaco, una enfermedad difícil de operar y con un pronóstico sombrío, pero en lugar de sentir miedo, lo envolvió una claridad extraña. No se aferró al lujo ni al poder. En cambio, decidió dedicar los últimos días de su vida a descubrir una verdad más profunda. Si sus restaurantes aún reflejaban los valores que una vez lo inspiraron, lo que encontró fue una traición silenciosa, un reflejo crudo de lo que su sueño se había convertido. No necesitaba más pruebas. Lo que acababa de vivir no era el final, sino la chispa que encendería el fuego de su última gran lección. Porque lo que vendría después no sería solo una revelación, sería un terremoto, uno que sacudiría el alma de todos aquellos que alguna vez olvidaron que servir a otros también es un acto de humanidad. La ciudad comenzaba a perfumarse con el aroma de las terrazas vespertinas y el murmullo lejano del tráfico. Don Juan, oculto tras el disfraz de un anciano sin hogar, se acercó a su segundo destino, un restaurante brillante como una joya bajo los últimos rayos del sol, ubicado en la avenida más prestigiosa. Era un templo de lujo, donde cada detalle gritaba exclusividad: copas de cristal tallado, mozos de guantes blancos y risas elegantes flotando en el aire como burbujas de champán. Apenas cruzó el primer peldaño de la entrada, no fue un gerente quien lo interceptó,
ni un camarero, sino una joven de aspecto angelical, con un collar de perlas discretas y una libreta en mano, que resultó ser una anfitriona caritativa que pedía donaciones para una fundación. Pero sus ojos, al posar sobre don Juan, perdieron todo atisbo de compasión. «Señor, usted está perdido», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus pupilas. «Este no es un refugio. Aquí no se reparten caridades». Don Juan la miró sin ira. Solo dijo: «Tengo hambre. Solo eso. No pretendo molestar». Ella lo estudió un segundo más. Luego rió, nerviosa, como si temiera que su perfume se contaminara con solo estar cerca de él. Dio media vuelta y desapareció entre los biombos de terciopelo para ir a llamar al gerente. El hombre que salió tenía el rostro del éxito malentendido, piel tersa, cabello perfectamente peinado, mirada afilada. Caminó hacia don Juan como si estuviera por enfrentarse a una plaga. «¿Qué quiere aquí?», preguntó con voz baja, pero cortante. «Este lugar no es para gente como usted. Solo pido un pedazo de pan», respondió don Juan. «Una comida caliente. Eso es todo». «¿Pan?». El gerente rió sin disimulo. «Señor, si no puede pagar ni una servilleta, ¿cómo espera comer aquí? Los clientes ya se están quejando del olor. Nos está haciendo daño solo con existir en este lugar». Don Juan respiró hondo. El dolor en su pecho no era físico, era la punzada de un sueño traicionado. «Solía venir aquí», dijo lentamente. «Invertí en este lugar, ayudé a construir lo que hoy brilla, pero lo perdí todo. Si llamaran al dueño, tal vez me reconocería». El gerente se inclinó hacia él. El tono ya no era de burla, sino de frialdad cruel. «El dueño soy yo, y lo único que reconozco es el olor a fracaso. Vuelva al callejón de donde salió y rece para que, al menos, la muerte lo libere rápido». Un camarero observó desde la distancia, incómodo, pero no dijo nada. La vergüenza no se mide por el silencio, sino por lo que se decide no hacer. Don Juan, por segunda vez, fue empujado a la calle. Esta vez no por las manos de un guardia, sino por el rechazo invisible de todos los presentes. La puerta de cristal se cerró suavemente, pero el sonido fue más fuerte que un portazo, y mientras la noche caía, don Juan se detuvo unos metros más adelante. No miró atrás, no maldijo, solo murmuró para sí mismo, como una plegaria: «Uno más, solo uno más». Y en ese instante, el espectador sabe que lo peor aún no ha llegado. Don Juan abandonó ese segundo restaurante con el peso de cada palabra hiriente embebida en su corazón. La humillación no había sido solo verbal, fue el reflejo frío de lo que creyó un legado inquebrantable. Caminó sin rumbo, sintiendo que el suelo le cedía con cada paso, como si el asfalto quisiera retroceder bajo sus pies. Reflexionó sobre sus errores. Buscó entender cómo aquel sueño construido desde la humildad pudo gestarse para ser pisoteado por quienes una vez lo habían respetado. Decidió entonces visitar el restaurante más antiguo, el que creció con las primeras esperanzas y en cuyo mostrador comenzó su historia. Pensó en Carlos, su mano derecha durante años, el joven que lo ayudó a construir no solo su negocio, sino también su filosofía de dignidad. Aquel lugar aún latía bajo la luz tenue de lámparas que él mismo había aprobado, con mesas que recordaban risas sinceras, conversaciones llenas de futuro. El restaurante estaba lleno, vibrante, una contradicción dolorosa. Su nombre brillaba entre la multitud, pero él se colaba como fantasma. Llegó hasta el mostrador, donde lo vio de espaldas, jugueteando con un manguito de comando, absorto en su rutina. Don Juan guardó la compostura, pidió en voz suave una porción de pan.
Carlos giró, lo observó con distancia profesional. Señor, esto no es un comedor público. Si continúa aquí, tendré que llamar a seguridad. Don Juan sostuvo la mirada de Carlos con una mezcla de tristeza y determinación y dijo en voz baja pero firme: conocí al dueño de esta cadena. Era un hombre que creía que los restaurantes no solo servían comida, sino respeto. Jamás permitió que alguien fuera tratado con desprecio por su apariencia o su pobreza. Ayudaba a los necesitados sin dudarlo, porque entendía que la dignidad era parte del servicio. Carlos no respondió, pero en sus ojos se asomó una fugaz sombra de duda. Don Juan continuó, apenas un susurro: tú estabas allí. Tú viste cómo él trataba a cada persona. Esto no se construyó con arrogancia, sino con humanidad. Carlos lo escuchó con una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa amarga, casi arrogante. Se inclinó ligeramente hacia él, como si fuera a confesarle un secreto cargado de veneno, y le dijo con frialdad calculada: ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que ese hombre del que hablas, ese que según tú cree en ayudar al necesitado, solo existió en tu cabeza. Tú ves en mí a alguien noble, porque eso es lo que tú querías que fuera. Pero déjame decirte la verdad, ese anciano que tú tanto admiras, el dueño de esta cadena de restaurantes, ya está por morir. Tiene cáncer. Y honestamente, eso me importa muy poco. Si no fuera por mí, por todo lo que hice, ya habría sido un miserable vagabundo como tú desde hace años. Su voz se fue volviendo más ácida, más cruel a medida que hablaba. He soportado durante tanto tiempo sus discursos ridículos sobre ayudar a los pobres, sobre servir con el corazón. Todo eso lo aguanté porque sabía que el día en que ese viejo muera, todo esto me pertenecerá. Tú vienes aquí mendigando respeto, compasión o pan, pero lo único que mereces es entender tu lugar. Lo único que debes aprender es que el mundo real no premia a los débiles. Lárgate de aquí y deja de ir de restaurante en restaurante esperando humanidad. La humanidad no se sirve en bandejas de plata. Las palabras se clavaron en don Juan como cuchillas invisibles. No necesitó escuchar más. Se giró lentamente, con los ojos inundados de lágrimas que ya no quiso ocultar. Sintió que su pecho se oprimía, no solo por la enfermedad que minaba su cuerpo, sino por la traición tan brutal de quien había sido casi como un hijo. Carlos no solo lo había olvidado, lo había enterrado en vida, y lo único que valoraba era el poder, la herencia, la promesa vacía de riqueza. Don Juan cerró la puerta del penúltimo restaurante con el sabor amargo de la indiferencia grabado en el paladar. Caminó lentamente por calles bordeadas de tiendas. Sus pasos resonaban como un eco triste entre los adoquines. Cada restaurante había sido un rechazo cruel, disfrazado de buena educación. Cada mesa, un reflejo de abandono. Pero la puerta del restaurante en la calle principal se abrió ante él como una nota inesperada en una sinfonía de desencantos. El interior resplandecía con la dignidad de su historia construida, y hoy aún vivía con un brillo cálido. Nada más entrar, una mesera de mirada franca y sonrisa serena se le acercó. No hubo sorpresa ni escarnio, solo un gesto humilde. Señor, ¿puede tomar asiento en ese rincón?, le indicó con suavidad. Tiene pan fresco y café caliente. Espere un momento. Cuando se desocupe una mesa, con gusto lo atendemos. Don Juan se acomodó en ese rincón acogedor, rodeado de conversación, música suave y olores de pan horneado. Se sintió por primera vez en todo el día como si perteneciera allí. La mesera le trajo una taza humeante y un trozo de pan recién salido del horno. Él
Le sonrió con gratitud, sincera y contenida. Pasó casi una hora. Don Juan estuvo atento al vaivén del restaurante, consciente del paso del tiempo, preparado para marcharse si nadie lo aceptaba. Al límite de su esperanza, fue convocado personalmente por el gerente, un hombre de porte solemne, que lo condujo hasta una mesa amplia, iluminada por una luz amable que parecía empeñada en resaltar su presencia. Mientras se sentaba, el gerente le habló con voz firme y emocional al mismo tiempo. Hace muchos años, yo era alguien que había caído tan bajo como usted. Un día, este restaurante me brindó una silla y alimentos sin preguntas. Me dieron trabajo, me devolvieron la dignidad. Nunca lo olvidé. Don Juan cerró los ojos un instante, creyendo reconocer esa voz, esa historia. La realidad lo golpeó con fuerza. Alguien más vivo que el pasado lo sostenía ahora con humanidad. La comida llegó, sopas acompañadas de pan artesanal, platos aromáticos que envolvían los sentidos con ternura. Los meseros lo atendían con cuidado. ¿Le gustaría más pan? ¿Todo está a su gusto? ¿Desea algo más? En la cocina, el chef puso su mano con suavidad sobre su hombro y preguntó, como a un amigo, ¿está satisfecho? Si desea algo más, solo dígame. Al terminar, el gerente se acercó con humildad. Le entregó una bolsita con sobras para llevar y unos billetes que don Juan intentó rechazar, pero él insistió, no es caridad. Considérelo una conmemoración. Y si mañana vuelve temprano, aquí hay una ducha esperándolo, y si lo desea, la oportunidad de comenzar a trabajar nuevamente. Don Juan sintió que su corazón se hundía y se elevaba al mismo tiempo. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Por primera vez en días, sintió que su lucha no fue en vano. Al alba del día siguiente, don Juan envió una invitación a todos los empleados de su cadena, anunciando que haría una visita sorpresa al restaurante de la calle principal. Sin embargo, él no volvió con el porte refinado del magnate conocido. Llegó disfrazado con la misma ropa de indigente del día anterior, como si el velo de su nombre y poder ya no existiera. Al entrar, los empleados del local principal lo recibieron con calidez. Pensando que venía a bañarse o buscar un empleo, lo dirigieron a un rincón acogedor, donde le ofrecieron pan suave y le pidieron esperar pacientemente. Mientras tanto, los gerentes y el personal de los otros restaurantes se sintieron indignados. Ese hombre arruina el ambiente justo cuando viene el jefe, murmuraban, pidiéndole que se marchara. Don Juan, en completo silencio, caminó hacia la puerta de la cocina y tomó el teléfono. Habló con su mayordomo. Diles que estén listos, que formen filas de bienvenida, que prefieren verlo llegar así, dijo en voz baja. En el salón, los empleados murmullaron confundidos cuando Carlos y otros jefes comenzaron a alinear mesas y sillas. El gerente del principal, con semblante expectante, los observó callado. De pronto, don Juan emergió del fondo del restaurante. Ya no llevaba harapos, sino un traje impecable. Su entrada fue como un trueno que destruye la expectativa. Todos lo miraron, perplejos. Se acercó al mostrador. Con paso tranquilo y mirada serena. ¿Por qué están ahí afuera?, preguntó con voz suave. Llegué hace un momento. El salón enmudeció. Un segundo después, cayeron las certezas. El indigente rechazado ayer no era otro que el dueño mismo de todo el imperio. Y así como se descripciona un espejismo que aparece, lo reconocieron al instante. Cuando las palabras de don Juan aún vibraban en el aire, el silencio se hizo absoluto, como si el salón contuviera el aliento colectivo. Luego, con voz firme y serena, anunció su decisión. Ustedes no tienen lugar en mi familia, dijo,
señalando a quienes lo humillaron, quienes lo echaron como basura, quienes se mofaron de su hambre. Sus rostros retrocedieron, palabras tartamudas quisieron escapar de sus labios, pero solo el llanto brotó. No hubo súplicas razonables, solo confesiones rotas, cabezas inclinadas y lágrimas que caían como lluvia amarga. Fue una purga sin gritos, sin rencores explícitos, solo convicción y justicia. No se lamenten por su error, pero nunca más desprecien a otro ser humano por su apariencia o por su condición. Carlos, el hombre que creyó ser como un hijo, se derrumbó. Su orgullo se desplomó y quedó hueco. Ya no había excusa. Don Juan no solo lo apartó del futuro de la cadena, sino que retiró toda autoridad y privilegio que alguna vez le confió. La atmósfera cambió. Don Juan respiró hondo y desvió la mirada hacia los que lo habían acogido con respeto, sin conocer quién era realmente. Sus ojos se encendieron con gratitud. Ustedes, dijo señalando, me mostraron que la nobleza sigue viva. Por eso son mis herederos. Tienen mi confianza para liderar esta cadena, porque son mi familia. Los rostros se transformaron. Lo que antes era tensión, ahora era alivio y asombro en sus ojos. Algunos se abrazaron entre sí, conteniendo sollozos de felicidad. Otros dejaron escapar risas nerviosas. Un camarero, al borde de las lágrimas, pasó la mano por su pecho, con la voz entrecortada. No merecemos esto, señor, pero le juro que no lo decepcionaremos. Los empleados que lo escuchaban se levantaron de sus sillas. Las rodillas temblaban. Los ojos brillaban con esperanza. Fue un instante de resurrección. Los valores que don Juan originó, la dignidad que se perdió y que ahora volvía con fuerza en sus gestos. Desde una mesa en penumbra, don Juan observó a su nuevo equipo. No eran estatutos ni contratos los que les ofreció. Les dio algo mucho más valioso, una misión renovada, un sueño compartido, y en ese salón rebosante de emoción, su verdadero legado comenzó a florecer. Terminado el anuncio, una ola de alivio y exultación llenó el lugar. Don Juan, con la mirada suave y casi resignada, supo que su último acto no sería el más visible, pero sí el más profundo: sostener, una vez más, la llama de la dignidad humana. En lugar de retirarse a vivir sus últimos días en soledad o rodeado de lujos, don Juan tomó una decisión inesperada: dedicar cada instante que le quedaba a compartirlo con aquellos que, sin saber quién era, lo trataron con respeto y humanidad. Volví al restaurante de la calle principal no como dueño, sino como un amigo más, compartiendo historias, enseñanzas y gratitud silenciosa. Don Juan encontró algo más valioso que cualquier fortuna: la certeza de haber sembrado valores que seguirían vivos incluso cuando él ya no estuviera. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿cuántas veces juzgaste sin conocer? ¿Cuántas oportunidades perdiste por mirar con desprecio en vez de con compasión? Mientras don Juan dejaba su herencia en manos de quienes demostraron humanidad, en otro rincón de la ciudad, un joven camarero estaba a punto de descubrir que un simple acto de bondad puede cambiar un destino para siempre. Y ahora te invito a que juntos descubramos la segunda historia. La puerta del restaurante se abrió de golpe, como si el viento invernal hubiese empujado con furia desde el otro lado. El murmullo de las conversaciones se apagó poco a poco, y el aroma a pan recién horneado y a chocolate caliente flotó en el aire, contrastando cruelmente con la figura que apareció en el umbral. Era una anciana de cabellos blancos y alborotados, mechones que parecían fragmentos de nieve enredados por el viento. Sus ropas, gastadas hasta la transparencia, colgaban de su cuerpo como si no tuvieran fuerzas para abrigarla.
Se detuvo junto a la primera silla que encontró, jadeando, con las manos temblorosas por el frío que se colaba por cada costura. La anciana tragó saliva, sintiendo el vacío doloroso en su estómago, y reunió la poca fuerza que le quedaba para hablar. Perdonen, no quisiera incomodarlos, pero hoy no he probado bocado. Pensé, sí, tal vez. Sus palabras se quebraron antes de completarse. De pronto, una mano dura y sin rastro de compasión se posó sobre su hombro, hundiendo los dedos con fuerza. Era el gerente, un hombre calvo de rostro pétreo, vestido con un frac tan impecable que parecía hecho para exhibirse, no para trabajar. Con el ceño fruncido y un tono de voz que cortó el aire, la empujó hacia atrás. Aquí no damos caridad, señora. Fuera. El silencio se volvió pesado. Los clientes, que un segundo antes charlaban y reían, permanecieron inmóviles, observando con expresiones ambiguas. Algunos fruncieron el ceño, otros desviaron la mirada con incomodidad, como si la presencia de la anciana fuera un espejo que preferían no mirar. El gerente regresó al salón con una sonrisa forzada. Se alisó el frac y alzó la voz para que todos lo oyeran. Estimados clientes, les pedimos disculpas por el inconveniente ocurrido. Para compensarles, el restaurante tendrá el placer de ofrecer a todos una ronda de bizcochos recién horneados y jugos naturales. Cortesía de la casa, las miradas se suavizaron, las conversaciones regresaron y el murmullo del lugar volvió a cubrir lo que minutos antes había sido un silencio incómodo. La anciana tropezó una vez y luego otra, pero el hombre que la había echado ni siquiera giró la cabeza. Sus piernas temblorosas ya no podían sostenerla y, vencida por el cansancio, se dejó caer de rodillas frente a la puerta. Allí, con la respiración entrecortada, miró a través del cristal empañado del restaurante. Dentro, el calor y la luz se mezclaban con el aroma dulce del chocolate y las personas se refugiaban en tazas humeantes como si en ellas pudieran encerrar todo el amor y la seguridad del mundo. A un lado de la entrada, un callejón angosto y sombrío parecía abrirse como una grieta en la noche. La anciana, con un esfuerzo que le robaba el aliento, se arrastró hacia allí hasta encontrar un contenedor repleto de restos de las delicias que el bar servía cada día. Sin pensarlo, comenzó a apartar con sus manos entumecidas lo que aún podía comer. Detrás de una pared, con el corazón encogido y la respiración contenida, estaba Manuel, un joven de 17 años que trabajaba cada noche en aquel restaurante para sostener a su madre enferma y a su pequeña hermana. Había visto toda la escena desde el principio y una voz profunda en su interior le gritaba que no podía permitir que aquello terminara así. Sin pensarlo dos veces, dejó lo que estaba haciendo. Salió apresuradamente por la parte trasera del local y, guiado por el ruido suave de bolsas moviéndose, la encontró encorvada junto al contenedor, hurgando entre restos de comida con manos temblorosas. Al verla, una imagen golpeó su mente. Su madre, postrada en la cama, pero siempre abrigada y con un plato caliente frente a ella. La mujer que tenía delante no había tenido esa suerte y seguramente no tenía hijos que cuidaran de ella. Sin pensarlo más, metió la mano en el bolsillo y tocó el único billete que había ganado aquel día. Sabía que las cosas no iban bien para él, que tenía gastos y preocupaciones, pero al menos tenía un hogar y algo para comer. Se acercó, la ayudó a levantarse y, abriendo su mano, depositó el billete en ella. La anciana lo miró con ojos húmedos y en aquel instante vio en el rostro del joven una bondad tan pura
que le resultó imposible contener el llanto. «Gracias», susurró entre sollozos. «Esto es lo más amable que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. Eres un muchacho con un corazón firme y algún día recibirás lo que mereces». Manuel sonrió levemente y ella apretó su mano con fuerza antes de alejarse calle arriba, perdiéndose poco a poco en la oscuridad. Manuel observó cómo la silueta de la anciana se perdía entre la penumbra de la calle, y mientras el eco de sus pasos se apagaba, una mezcla de compasión y tristeza se instaló en su pecho. Él no era un joven cualquiera. Con apenas 17 años, llevaba sobre los hombros responsabilidades que a muchos adultos les habrían resultado insoportables. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar modesto que se mantenía en pie más por el calor humano que por sus paredes gastadas. Desde muy pequeño había asumido el papel de protector de su hermana menor y cuidador de su madre enferma, una mujer que, pese a la fragilidad de su cuerpo, mantenía una fortaleza de espíritu que lo inspiraba cada día. Cada mañana, Manuel asistía a la escuela con sus libros bajo el brazo y el cansancio oculto tras una sonrisa que parecía nunca abandonarlo. Por las noches, cuando el resto de los muchachos de su edad pensaban en salir o descansar, él se colocaba un delantal ya gastado por el uso y se dirigía al restaurante en el que trabajaba, un local modesto en las afueras donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con las risas de los clientes. Su salario apenas alcanzaba para cubrir lo justo, pero nunca dejó que la escasez le robara la amabilidad. Entre las mesas y los pasillos del restaurante, Manuel se movía con agilidad y cercanía, saludando a cada cliente como si fuera un amigo de toda la vida. Tenía una facilidad natural para arrancar sonrisas incluso a los más serios, y cuando los niños entraban al local, sus ojos se iluminaban como si, por un instante, olvidara el peso de sus responsabilidades. Jugaba con ellos, les hacía pequeñas bromas y les servía sus platos favoritos con un toque de complicidad. Para todos, Manuel era ese muchacho que parecía tener la capacidad de alegrar cualquier rincón donde estuviera. Aunque pocos sabían que, detrás de esa sonrisa, había noches en las que el cansancio y la preocupación apenas lo dejaban dormir. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Manuel repasó de forma casi mecánica las palabras que la anciana le había dicho. En medio del cansancio, se dio cuenta de que, aunque no poseía grandes riquezas, tenía algo que para muchos era un tesoro incalculable: el amor incondicional de su madre y de su hermana, un techo que lo protegía del frío y un plato de comida esperándolo cada día. Sin embargo, la imagen de la mujer, frágil y sola, seguía apareciendo en su mente. Se preguntaba qué sería de ella, si tendría a alguien que velara por su bienestar, o si el destino seguiría tratándola con la dureza que había presenciado. Poco a poco, el peso del día lo venció y se dejó llevar por el sueño. Lo que Manuel no podía imaginar era que aquel acto de bondad hacia una desconocida en la noche más fría del año sería la chispa que encendería un cambio profundo e irreversible en su vida, un giro tan inesperado que pondría a prueba no solo la fortaleza de su carácter, sino también la esencia misma de su corazón. Una semana después, la vida de Manuel seguía marcada por la misma rutina exigente. Se levantaba temprano para asistir a clases, volvía a casa para ayudar a su hermana con las tareas escolares y atender las necesidades de su madre enferma, y por la noche se enfundaba en su delantal para enfrentar las horas de trabajo en el restaurante. Pese al cansancio acumulado, mantenía intacta su cortesía y su sonrisa, aquella que parecía nacer no de la ausencia de problemas,
sino de la decisión firme de no permitir que lo quebraran. Conservaba una relación cordial con sus compañeros de trabajo y trataba a cada cliente como si fuera único. Esa noche, mientras limpiaba con esmero una de las mesas cercanas a la ventana, las puertas del local se abrieron lentamente, como si quisieran dar paso a un acontecimiento extraordinario. Desde el umbral, la figura de una mujer se impuso sobre el ambiente. Alta, erguida y envuelta en un halo de elegancia, lucía un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra refinada sobre su rostro. Su vestido negro, de tela suave y caída perfecta, contrastaba con un abrigo blanco impecable que parecía recién salido de una boutique exclusiva. Cada uno de sus pasos hacía brillar las joyas que llevaba. Un collar de perlas, pulseras doradas y unos pendientes que atrapaban la luz. La mujer se dirigió, sin vacilar, hacia una de las mesas mejor ubicadas, aquella que todos los clientes deseaban por su vista y su discreción. Tomó asiento con un gesto sereno, como si supiera que toda la sala la estaba observando. No pasaron ni 2 segundos antes de que el gerente, con una sonrisa amplia y una inclinación casi teatral, se acercara para recibirla. Había en sus ojos una mezcla de nerviosismo y ambición. Se notaba que no sabía bien cómo agradar lo suficiente a aquella mujer que desprendía un aura de importancia. «Manuel, ven aquí», ordenó con voz apremiante. «Atiende a la señora como se merece». Acto seguido, el propio gerente se inclinó hacia la elegante dama, extendiéndole la carta con un gesto exageradamente cortés. Ella, percibiendo de inmediato la adulación desmedida, aceptó el menú con una sonrisa breve y educada, aunque sus ojos se mantuvieron fijos en él, como evaluando cada palabra y cada movimiento. «Permítame contarle nuestras especialidades del día», comenzó el gerente, con un tono meloso. «Será para mí un honor traerle personalmente su pedido». La respuesta de la mujer fue tan inesperada como cortante, aunque pronunciada con una calma que heló el ambiente. «Discúlpeme, señor, pero no deseo ser atendida por alguien tan superficial». Un silencio denso se instaló en el salón. El gerente, sorprendido y herido en su orgullo, arqueó las cejas y replicó, tratando de mantener la compostura: «¿Puedo saber a qué se refiere con eso?». La mujer, sin apartar la vista de la carta que hojeaba lentamente, respondió con una voz firme y templada: «Hace algunos días me encontraba en una situación muy distinta. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo». Manuel, desde la distancia, había detenido su labor y observaba en silencio, sin saber que estaba a punto de presenciar la revelación que cambiaría por completo el rumbo de su vida. La mujer dejó la carta sobre la mesa con un gesto pausado y por primera vez levantó la mirada para clavar sus ojos en el gerente. Había en ellos una serenidad inquietante, como la de alguien que está a punto de pronunciar una verdad que el otro no quiere escuchar. «Hace unos días comenzó. Estaba hambrienta hasta el extremo de sentir que mis fuerzas me abandonaban. Había sido víctima de un asalto y, sin rumbo ni refugio, me dirigí a uno de mis propios restaurantes, con la esperanza de encontrar ayuda y un rincón cálido donde esperar a que alguien viniera por mí». Su voz no temblaba, pero cada palabra caía como una piedra en el silencio de la sala. El murmullo de los clientes se extinguió y todos los presentes parecían contener la respiración. Fue entonces, continuó, cuando descubrí que las personas que trabajaban para mí no tenían la más mínima sensibilidad hacia quienes más lo necesitaban. El rostro del gerente perdió el color. En un instante su memoria lo llevó de regreso a aquella noche. El frío que se colaba por la puerta, la anciana de ropa raída, su propia mano, empujándola fuera del local. Sintió
cómo el peso de la vergüenza lo aplastaba. Señora, balbuceó, no tengo palabras para... Ella alzó una mano, interrumpiéndolo con elegancia. No se preocupe, acepto sus disculpas. Pero comprenderá, señor, que no puedo permitir que alguien tan cruel siga al frente de uno de mis negocios. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia inapelable. El gerente, mudo, bajó la cabeza, consciente de que en cuestión de segundos su destino en aquel lugar estaba sellado. La mujer hizo una breve pausa, como si midiera con cuidado sus próximas palabras. Luego giró lentamente la cabeza hasta encontrar la mirada de Manuel. Una sonrisa cálida, distinta a la que había dirigido al gerente, iluminó su rostro. Personas como este muchacho son las que necesito al frente de mis negocios, dijo con firmeza. ¿Cuál es tu nombre, joven? Manuel, señora, respondió él, todavía sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Pues a partir de este momento, Manuel, continuó ella, con un brillo de satisfacción en los ojos, serás el nuevo gerente de mi cadena de restaurantes. Nunca olvidaré la gentileza con la que me trataste aquella noche, cuando para todos los demás yo no era más que una sombra incómoda. Las palabras golpearon a Manuel como una ola inesperada. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies y que un calor intenso le subía por el pecho. No pudo contenerse. Las lágrimas brotaron y, sin importar las miradas que lo rodeaban, abrazó a la anciana con gratitud. En su mente, una sola idea se repetía. El sufrimiento de su madre pronto podría aliviarse gracias a los tratamientos que por fin podría costear, y su hermana tendría todo aquello con lo que había soñado. Esa oportunidad era mucho más que un puesto de trabajo. Era una puerta abierta a un futuro que hasta entonces parecía inalcanzable. Con el tiempo, Manuel demostró que la elección había sido acertada. Se convirtió en un gerente eficiente y cercano, organizó al personal con justicia y estableció normas que aseguraban que nadie en situación de necesidad saliera del restaurante con las manos vacías. Su ejemplo se convirtió en inspiración para todos los que lo conocieron. Muchos creen que cambiar el mundo requiere poder, pero Manuel lo hizo con una sola decisión y un corazón limpio. Pero las lecciones sobre empatía no terminaban allí. A cientos de kilómetros, en una fría noche de Madrid, una mujer poderosa y una niña sin hogar estaban destinadas a encontrarse y transformar la vida la una de la otra. Acompáñame y vamos a adentrarnos juntos en la tercera historia. En una fría noche de noviembre, Isabela Montoro, enfundada en un elegante vestido de seda negra y chaqueta marfil, ocupaba su mesa habitual junto al ventanal del restaurante El Palacio Real. Fuera, bajo la llovizna que difuminaba las luces de la calle, avanzaba Sofía, una niña de 10 años, conocida en las aceras como la pequeña rubia. Llevaba medio año viviendo en la calle, desde que una denuncia por malos tratos la alejó de la familia que la acogía, y aquella noche el aroma de la comida que escapaba del restaurante le provocó un vértigo mezcla de hambre y esperanza. Con la ropa desgastada y húmeda, y después de 3 días sin comer, reunió el valor suficiente para abrir la puerta. ¿A dónde crees que vas?, la detuvo el maître con gesto severo, pero Sofía ya había visto a la mujer del ventanal y avanzó con pasos vacilantes hasta quedar frente a ella. Señora, no recuerdo la última vez que me senté a una mesa. Si sobra algo de su comida, ¿podría dármelo? Isabela dejó el teléfono sobre la mesa y la observó en silencio. El cabello rubio enmarañado, los ojos azules donde convivían el miedo y la determinación, la voz que temblaba por el frío y por la necesidad. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. ¿Y qué fue lo último que comiste?
un trozo de pan que encontré el lunes. Hoy es jueves. Isabela sintió que algo se rompía en su interior. Se levantó, le tomó la mano con suavidad y señaló la silla a su lado, segura de que esa niña no volvería a salir de allí con el estómago vacío. Isabela levantó la vista hacia el camarero y, sin alterar el tono, pidió que trajeran otro plato, esta vez para la niña que estaba a su lado. El hombre, sorprendido, pareció dudar, pero un segundo vistazo al gesto sereno y firme de la mujer le dejó claro que no había lugar para objeciones. Añadió a su orden una taza de chocolate caliente, con la espuma alta y el aroma dulce que desde la cocina empezaba a llenar el aire. Sofía, todavía con la espalda rígida por la desconfianza, miraba a su alrededor como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que todo era un error. La suavidad del terciopelo bajo sus manos y el brillo de la vajilla le resultaban ajenos, pero el calor que empezaba a recorrer sus dedos la fue anclando poco a poco a esa realidad nueva. Cuando el plato llegó, se inclinó sobre él con una mezcla de hambre y asombro, saboreando cada loncha de jamón como si fuera un tesoro irrepetible. Entre bocado y bocado, comenzó a hablar, primero con frases cortas, luego con más fluidez, como si el alimento devolviera también las palabras que había guardado durante demasiado tiempo. Contó que sus padres murieron cuando tenía 8 años y que, desde entonces, había pasado a vivir con una familia de acogida. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comprendió que el interés de los García no estaba en cuidarla, sino en quedarse con el dinero que recibían del Estado. Trabajaba limpiando y cocinando. No siempre la dejaban ir al colegio. Isabela escuchaba sin interrumpir, aunque sentía cómo en su interior crecía una rabia silenciosa. Sofía relató que 6 meses atrás, el hombre de la casa intentó tocarla de una forma que la hizo gritar y huir. Desde aquella noche, la calle había sido su único refugio. La taza de chocolate humeante permanecía entre sus manos, y fue al darle el primer sorbo cuando, por fin, una sonrisa tímida apareció en su rostro. No era solo el calor de la bebida. Era la primera vez en meses que alguien la miraba y veía algo más que una niña perdida. Isabela, sin levantar demasiado la voz, indicó al camarero que trajera otro plato y un chocolate caliente para su joven acompañante. El hombre se quedó inmóvil, como dudando, hasta que la firmeza en la mirada de la mujer lo obligó a inclinarse y marcharse. Sofía apenas podía creerlo. Estaba sentada en una silla mullida, junto a una mujer elegante que la trataba como si fuera alguien importante. Cuando llegaron el plato y la bebida, comenzó a comer con una mezcla de hambre y asombro, y poco a poco su historia empezó a salir. Contó que sus padres habían muerto cuando tenía 8 años, y que después vivió con una familia de acogida que parecía amable al principio, pero que se quedaba con el dinero del Estado y la hacía trabajar en la casa, impidiéndole a veces ir a la escuela. Isabela escuchaba en silencio, sintiendo cómo crecía en ella una rabia contenida. La niña bebió un sorbo de chocolate y con voz más suave confesó que 6 meses atrás el hombre de la casa intentó tocarla de forma indebida. Gritó, escapó, y desde entonces la calle se convirtió en su único hogar. Fue entonces cuando una sonrisa tímida, casi olvidada, se dibujó en su rostro. Sofía la miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si aquella pregunta fuera su último hilo de confianza. ¿De verdad no me dejarás como hacen todos? Te lo prometo, respondió Isabela, sintiendo en su interior que, a partir de ese instante, su vida cambiaría para siempre. La llevó a su ático en Chamberí. Para Sofía, entrar allí fue como cruzar a otro mundo. Techos altos, muebles de diseño, alfombras mullidas. Te darás un baño caliente, buscaré ropa limpia
y dormirás en la habitación de invitados. Cuando salió del baño, su cabello brillaba y su piel desprendía un aroma suave. Llevaba un jersey de cachemira que le caía grande, pero le daba un aire delicado. «Estás preciosa», le dijo Isabela, y la acompañó hasta la cama. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Sofía arropándose. «Porque creí que el éxito era todo hasta que te vi comer y entendí que nunca había hecho nada realmente importante. Yo aprendí algo hoy también», susurró la niña, «que todavía hay personas buenas». A las 3 de la madrugada, un ruido despertó a Isabela. La cama estaba vacía. Sobre el escritorio, una nota. «Querida señora Montoro, usted ha sido muy buena conmigo, pero yo solo le traigo problemas. Las personas como yo no pertenecen a lugares así. Gracias por la mejor cena de mi vida, Sofía». El corazón de Isabela se hundió. Salió a la calle en pijama, recorriendo Atocha, Salamanca, Malasaña, nada. A las 6 llamó a la policía. El comisario fue tajante. «Sucede a menudo. No confían en nadie». Pero ella sabía que no podía dejarlo así. Sofía la miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si aquella pregunta fuera su último hilo de confianza. «¿De verdad no me dejarás como hacen todos?». «Te lo prometo», respondió Isabela, sintiendo en su interior que, a partir de ese instante, su vida cambiaría para siempre. La llevó a su ático en Chamberí. Para Sofía, entrar allí fue como cruzar a otro mundo. Techos altos, muebles de diseño, alfombras mullidas. «Te darás un baño caliente, buscaré ropa limpia y dormirás en la habitación de invitados». Cuando salió del baño, su cabello brillaba y su piel desprendía un aroma suave. Llevaba un jersey de cachemira que le caía grande, pero le daba un aire delicado. «Estás preciosa», le dijo Isabela, y la acompañó hasta la cama. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Sofía arropándose. «Porque creí que el éxito era todo hasta que te vi comer y entendí que nunca había hecho nada realmente importante. Yo aprendí algo hoy también», susurró la niña, «que todavía hay personas buenas». A las 3 de la madrugada, un ruido despertó a Isabela. La cama estaba vacía. Sobre el escritorio, una nota. «Querida señora Montoro, usted ha sido muy buena conmigo, pero yo solo le traigo problemas. Las personas como yo no pertenecen a lugares así. Gracias por la mejor cena de mi vida, Sofía». El corazón de Isabela se hundió. Salió a la calle en pijama, recorriendo Atocha, Salamanca, Malasaña, nada. A las 6 llamó a la policía. El comisario fue tajante. «Sucede a menudo. No confían en nadie». Pero ella sabía que no podía dejarlo así. Sofía había huido porque creía que no merecía esa bondad. Y en ese momento, Isabela tomó la decisión más firme de su vida. No se rendiría hasta encontrarla y demostrarle que sí merecía todo el amor del mundo. Durante 4 días, la búsqueda se convirtió en su única misión. Canceló reuniones millonarias, contrató detectives, pegó carteles. «Señora Montoro, la bolsa ha caído un 3%, advirtió su asistente. «Sofía es más importante que cualquier cifra». El 5.º día, una llamada del café de Atocha. «Está aquí, desde la mañana. Parece enferma». Isabela corrió hasta encontrarla bajo un soportal, envuelta en fiebre y tos, la ropa otra vez sucia, los ojos apagados. «Sofía, no merezco cosas bonitas», susurró. «Estoy sucia, soy mala,
Eres lo más valioso que he conocido y no te dejaré nunca más. En el Hospital La Paz confirmaron una neumonía. Tendría que permanecer internada una semana. Por suerte, había llegado a tiempo. Isabela no se apartó de su lado en 6 días y 6 noches, como si temiera que cerrar los ojos significara perderla otra vez. Al 7º día, Lucía abrió los ojos con una claridad nueva. Con voz apenas audible, quiso saber si Carmen había permanecido allí todo ese tiempo. La respuesta fue una mirada tranquila que decía más que cualquier palabra. No había otro lugar en el que quisiera estar. Las lágrimas brotaron sin contención. Jamás, en toda su vida, alguien se había quedado a su lado mientras la fiebre la consumía. Carmen le tomó la mano y en ese gesto se escondía una decisión largamente madurada. Quería que aquella niña formara parte de su vida para siempre. Lucía la escuchó, incrédula, cuando le propuso ser su hija, y se dejó envolver por un llanto que llevaba años esperando. Se abrazaron con la certeza de que ambas, por fin, habían encontrado lo que llevaban buscando en silencio: un hogar y un sentido. 6 meses después, la adopción se había hecho oficial. Lucía asistía a un colegio privado y tenía todo lo que una niña podría desear, aunque el cambio más profundo se veía en Carmen. En el desayuno, confesó que ya no vivía pendiente de la oficina. Comprendía que el dinero podía recuperarse, pero el tiempo, junto a su hija, era irreemplazable. La creación de la Fundación Lucía Vega para Niños Sin Hogar se convirtió en su mayor orgullo. Sin embargo, la escuela no siempre era un refugio amable. Algún compañero había lanzado preguntas crueles sobre su pasado, hiriendo la confianza de Lucía. Esa noche, Carmen la escuchó dudar de su valor. Entonces, arrodillándose frente a ella, le recordó que no estaba allí porque alguien la hubiera comprado, sino porque le había salvado la vida. Antes de conocerla, Carmen se consideraba rica, pero vacía. Lucía le había mostrado la verdadera naturaleza del amor. El destino había unido a 2 almas que se necesitaban sin saberlo. 2 años después de la adopción, la Fundación Lucía Vega ya había ayudado a más de 500 niños en España. Lucía, con 13 años, era su embajadora más joven. En una visita a un centro en Sevilla, conoció a Isabel, una niña de 10 años, con la mirada triste. Le contó que también había vivido en la calle y que todo cambió al conocer a su madre adoptiva. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas, le dijo. Esa noche, en el hotel, Carmen la observó estudiar y confesó que lo que más admiraba de ella era su capacidad de ayudar a otros pese a lo vivido. Lucía le respondió que lo había aprendido de ella. En el tercer cumpleaños, desde que estaban juntas, Carmen organizó una fiesta en su finca. Frente a los invitados, habló del cambio de su hija y anunció que donaría la mitad de su patrimonio, 1.000 millones de euros, para ayudar a niños sin hogar en toda Europa. Lucía, conmovida, le recordó que la verdadera riqueza era el amor que se da y se recibe. He recibido de ti más amor del que imaginé, susurró. Te amo, mamá. Yo también, pequeña. Tú eres mi milagro. 3 años después del primer encuentro, Lucía, con 14 años, destacaba en sus estudios y dirigía proyectos de la fundación. Durante la inauguración del centro número 50, declaró que cada niño ayudado era una vida cambiada. Esa noche regresaron al Palacio Real. Mientras esperaban su plato, Lucía reflexionó que el destino las había unido porque ambas se necesitaban. Entonces, una niña de 8 años, con ropa gastada, se acercó pidiendo pan.
Lucía la hizo sentar y pidió otro plato. Mientras Ana comía, Carmen entendió que la bondad se había convertido en herencia. Mamá, susurró Lucía. Creo que tenemos una nueva hermanita. Creo que sí. 3 generaciones compartieron mesa. Una que aprendió a amar, otra a ser amada y una tercera que descubriría que el amor lo cambia todo. 3 historias, 3 vidas y un mismo hilo invisible. La bondad. Don Juan, con su última lección, nos recordó que el verdadero legado no se mide en propiedades, sino en el impacto que dejamos en otros. Manuel demostró que incluso teniendo poco, se puede dar todo, y que la empatía abre puertas que el dinero no puede comprar. Y Carmen y Lucía nos enseñaron que el amor, cuando se comparte, crece y se multiplica, cerrando círculos que comienzan con un simple gesto. En un mundo donde las apariencias engañan y el éxito suele medirse en cifras, ellos eligieron otro camino, el de la humanidad, la compasión y la valentía de actuar cuando nadie más lo hace, porque al final las riquezas se pierden, los títulos se olvidan, pero lo que sembramos en el corazón de los demás permanece para siempre. Si estas historias tocaron tu corazón, deja un y comparte este video para que más personas crean en la bondad. Suscríbete para recibir más relatos que inspiran y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si hoy tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien.